dones, por la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Muy buenas noches. Es Bienvenidos a este encuentro de que vamos a trabajar de la doctrina social de la Iglesia, capítulo séptimo, y con eso ya daríamos terminado pues este módulo. Entonces, le damos la bienvenida al Padre Ricardo para que nos continúe regalando esta profundización en estos temas. bueno, muy buenas noches para todos. El cordial saludo. Gracias por estar acá, por ocupar una buena parte de nuestro tiempo y también hacer a un lado una buena parte de nuestras tareas para compartir esta experiencia de formación que cada vez se va haciendo de pronto como más habitual el uso de Internet, de estos nuevos métodos para comunicarnos. Entonces, muchas gracias, gracias por su paciencia. Y nada, vamos entonces a empezar. Espero, lástima que no veo conectada a la señora Omaira, que nos dejó una pregunta muy importante, pero como el programa queda grabado en nuestra sesión de formación, entonces de repente en algún momento ella lo pueda ver o de pronto al final, así ya sea después de la grabación, poder conversar un poco de esto. Ella dejó planteada una pregunta final hace 8 días de la señora Omaira de Ramiriquín. Planteaba cómo o qué estrategias podía de pronto implementar la iglesia para permitir que la población campesina esté residiendo en el campo, que no se vaya a las ciudades. ¿Cómo podemos mantener, decía ella, la población campesina en cada uno de nuestros municipios? Entonces, bueno, vamos a ver. Quisiera esa respuesta, quisiera empezar a ver algunos elementos. Esta semana precisamente en las noticias nos ofrecieron algunos datos importantes y es que por primera vez Colombia aparece como uno de los países en Latinoamérica con inseguridad alimentaria. Eso significa que algunas familias no tienen segura su alimentación. Eso es la inseguridad alimentaria. Otra cosa es la soberanía, que es donde la persona decide con qué se alimenta, si come esto o come lo otro. Pero mire usted como esa situación. En un país, miremos nuestros campos, cada uno en el municipio donde esté, miremos nuestros campos y preguntémonos cómo es posible que no haya suficiente alimento para toda la gente, cómo estando estos campos tan fértiles, teniendo toda esta posibilidad de generar alimentos, cómo podemos estar con una inseguridad alimentaria. Una buena parte lo refirieron a la población que transita por el país, a los migrantes, tanto los que ya han tenido asentamiento acá en Colombia como los que van de paso. Entonces, es muy grande. Dice que por lo menos de los migrantes, según la noticia que vimos, el 62% de la población migrante no tiene segura su alimentación los 3 días. Estuvimos viendo algunas soluciones que daban algunos, pero ellos sí eran colombianos, para tomar las dos alimentaciones. Decía un señor hoy en las noticias, decía, pues desayunamos a las 10 y almorzamos a las 5 y nos ahorramos una comida. Pero ¿por qué no hay comida suficiente? ¿Acaso la tierra ya no es fértil? Definitivamente no.
Nosotros lo podemos poner evidente porque todos nosotros somos del campo. Ahora salió también una estadística que los hogares en Colombia ahora están conformados por 2,9 personas. También es noticia de hoy, son noticias fresquitas. Es decir, casi 3 personas forman una familia. Ya estas familias como la mía, que mi padre, mi madre, 9 hijos, esa experiencia ya no la hay. La mayoría de las familias son de pronto cabeza de hogar, la mujer, y 1 o 2 hijos. O el par de esposos y un hijo. Y ojo, porque es posible que en algún momento lleguemos a tener nosotros 2 o 3, pero ya contando como un integrante de la familia, el puerrito o el gatico o la mascota, y solamente estén como seres humanos dos. Tengamos estas situaciones de esto hay muchísimo que hablar y eso sí hay que agradecerle mucho a la señora Omaira que nos haya planteado la pregunta. Entonces, después de esos datos estadísticos, entonces quisiera compartir algunas cosas. Primero, a partir de este Concilio Vaticano II, recuerden que de ahí está Gaudium et Spes, el documento que estamos estudiando. A partir de ahí, acá en Colombia, surgió una experiencia muy bonita conocida como la Acción Cultural Popular. Nosotros hemos visto en este documento que, que habían esos espacios, ahorita lo miramos en el resumen, para tener como ese aspecto cultural, el aspecto económico y hoy el aspecto político. La iglesia, particularmente acá en el departamento de Boyacá, generó algunos de esos procesos. Para la cultura tuvieron la acción cultural popular. ¿Cuál fue la estrategia? Pues Monseñor Salcedo, a través del uso de la emisora, buscó generar como la formación en las personas del campo, ayudarles a ellos a mejorar su calidad de vida, a dignificar la vida en el campo. Alguna de las frases de él era que sería muy terrible donde al campesino se le tratara como un ser inferior. Y luego decía, pero sería más terrible que el campesino se crea eso, se convenza de que ser campesino es un ser inferior. Y por eso la acción cultural popular, esa cultura del pueblo, pudiéramos decir, acciones para formar cultura en el pueblo, la acción cultural popular a través de Radio Sutatensa, buscó a través de diferentes medios, de la poesía, de la música, de la mejora en la elaboración de los cultivos. Recordamos, sacaron muchas cartillas, teníamos escuelas de líderes campesinos en Sutatensa, donde venían los jóvenes, tanto varones como las señoritas, venían, estaban allí, después volvían a sus campos y en sus campos se reunían y a través de la emisora volvían a tener esa experiencia de aprender a hacer las cuentas, de no dejarse tumbar en los negocios. Yo recuerdo un elemento por lo menos muy bonito, así nos toca como rapidito, es que antes de la acción cultural popular, todos nuestros campesinos preparaban sus alimentos en el suelo, en el fogón. Incluso a veces dejaban ahí algo de la brasa y colocaban una piedra encima para mantener vivo el fuego. Acción Cultural Popular trajo por lo menos un programa de los primeritos que lo llamaron el fogón en alto. Y yo recuerdo a la abuela cuando decía, hay que ir al fogón, pero ya el fogón no lo buscaba uno en el piso, sino que hacían como un tarimón y Acción Cultural Popular, a través de ese sistema educativo, logró para ir dignificando la vida en el campo, para que cada uno y cada una de quienes estábamos en los campos pudiéramos tener una experiencia nueva en el campo, de sentirnos importantes. También se generó un esquema de economía solidaria. La misma iglesia tuvo muchas cooperativas y a través de cooperativas de ahorro y crédito fueron generando la posibilidad de ir construyendo economía solidaria.
que de eso se trataba, que poder reunir los dineros de las comunidades, ofrecerle algún interés y ese mismo dinero reinvertirlo en personas que iban a desarrollar algún proyecto productivo. A mí me pueden preguntar incluso, ¿y cómo se acabó todo eso? Pues alguna de las versiones está de la Acción Cultural Popular, me refiero, por ejemplo, que fue la convocatoria grande cuando vino el Papa Pablo VI, cuando a través del micrófono se convocó a los líderes campesinos para que se reunieran con el Papa. Y cuando hubo esa gran multitud de gente, pues no demoraron algunos interesados en la disociación de la comunidad en decir, aquí hay algo que está pasando y que no le hemos puesto cuidado. Quitaron los apoyos, quitaron el respaldo y despacito se fue acabando esa acción cultural popular. Hoy nos queda el recuerdo y la añoranza. Las cooperativas también ayudaron a quebrarlas, que será necesario y sea este de pronto el momento para decir que la Iglesia Católica que estaba a cargo de esas cooperativas pagó todo, que a las personas se les logró devolver los dineros que la Conferencia Episcopal de Colombia, sabiendo que eran dineros sagrados, ofrecieron hasta venta de algunos activos que tenían para poder cubrir ese dinero con todos. Entonces, pues son experiencias. Luego la iglesia en la diócesis tuvo otro programa que se llamó Sediproc, que eran también generar como acciones de producción agrícola y pecuaria. Se tenían grupos de profesionales que iban por los pueblos ayudando a esto. ¿Qué sucede hoy? Pues, querida Omaira y todos los compañeros que estamos haciendo el curso, pues varias cosas. Por eso di el dato. Las familias ya no son numerosas. Las familias se están máximo 3 personas. Uno le escucha todavía a algunas de las personas que están acá en el campo y le pregunta a uno por qué pasó con su hijo. No, se fue para la ciudad. ¿Para qué? Es que toca que se sacrifique allá y estudie para que sea alguien. Escuchen, para que sea alguien. Cuando uno escucha eso y uno le dice, bueno, ¿y entonces usted no es alguien? ¿Quién es usted? Dese cuenta de esa frase de Monseñor Salcedo, de la dignidad de la persona del campo. Tratarlo como un ser inferior, pero peor aún, que se crea que es un ser inferior. Pienso que la iglesia ha hecho grandes esfuerzos y mire cómo en el tiempo actual, tal vez los únicos que estamos como bregando a acompañar en las comunidades, incluso en estos procesos de formación a través del Instituto de Pastoral Ministerial, de bregar a llegar a las comunidades y reunirnos, tratar algunos temas religiosos, otros temas de la vida comunitaria, estos de un desarrollo social y poder ponernos nosotros a pensar, de generar encuentro. Miremos, por ejemplo, nuestra experiencia pastoral a través de la conformación de las pequeñas comunidades, que en algún momento también se bregó a sectorizar la parroquia, que tuviéramos momentos de encuentro, que hacer sus vacaciones. Y mientras el campo está desocupado, mientras eso va sucediendo, nos vamos dando cuenta que hace falta la alimentación. Esa formación en la cultura, esa formación en la economía y esa formación en la política han de ser como elementos esenciales para que nosotros también podamos como acompañar a la comunidad. No sé si de pronto la señora Mayra o alguien que esté en el grupo tenga algún comentario, sugerencia, alguna experiencia o visión de lo que estoy comentando ahora. Buenas noches, Padrecito. Primero que todo, muchísimas gracias por instruirnos y por darnos precisamente como esta recopilación para responder esta pregunta. Y no, pues la verdad que viéndolo históricamente, uno a veces de pronto no determina esos pequeños detalles
digamos que van aportando. Pero pues sí, de todas maneras es un tema preocupante el hecho de ver que lo que su merced decía, los papás ya en lo que uno ve en sus hijitos, ya hacen el esfuerzo grande de pronto de ofrecerles una educación universitaria a los hijos, como con el anhelo de que ellos no se queden precisamente en el campo, en vez de pronto decirles que se formen precisamente, inclusive de pronto en una carrera de ingeniería agronómica o algo así similar, y que de pronto devuelvan a ayudarle a mejorar los procesos que ellos tienen, pero no es así. A veces lo que le van diciendo es precisamente eso, para que sea alguien en la vida y no de pronto perfeccione eso que está haciendo o fórmese para ayudar a mejorar. Muchas veces parece. Gracias, señora Mayra. ¿Alguien más tiene de pronto Buenas alguna noches, reflexión para padre. Buenas compartir? noches para todos. Sí, Sí, señora. pues eh, dentro de mi perspectiva veo que finalmente sí, claro, los campos se están quedando solos. Uno por donde pasa ya no ve la población que veía antes, ya solo se ven abuelitos, ya no hay juventud. Pero pues no sé en qué momento nosotros nos metimos en la cabeza que nuestros hijos todos tenían que salir a las ciudades a estudiar una carrera para ser alguien. Y en ese afán de nosotros querer sacar a nuestros hijos del campo a estudiar a ser alguien, pues lo que hicimos fue que sacamos la gente del campo y en este momento por eso las ciudades pues se encuentran tan mal con todas esas cosas que pasan y los campos solos, porque nosotros nos encargamos de eso y no sé en qué momento y de dónde salieron como esas ideas que nos metieron en la cabeza de que mi hijo no sufre lo que yo sufrí, de que mi hijo no vaya a pasar por donde yo pasé, sino que vaya y estudie y sea alguien y nos quedamos como ahí y claro, desocupamos de los campos y tristemente hoy está pasando lo que dice el padre. No hay comida porque justamente no hay quien trabaje. Sí, los campos, las tierras son fértiles y todo, pero nosotros sacamos a nuestros hijos de los campos y hoy en día, desafortunadamente, no hay quien trabaje y que es como esa es la situación tan difícil que estamos enfrentando. Muchas gracias, doña María. Sí, buenas noches, padre, buenas noches todos los asistentes. Mi opinión también es, pues que ojalá los representantes de la iglesia dialogaran estas cosas con los gobiernos, ¿sí? Para que también consideren la situación del campo, porque la vida del campo es dura, es muy diferente a un estudiante que todo lo tiene ahí, como digamos, a la mano, y el pobre estudiante del campo tiene que, para bregar a estudiar, desplazarse desde más temprano y todo, y no hay beneficios que impulsen, estimulen al campesino para que digan, mejor estudie una carrera para que trabaje en su medio, en su campo, pero prácticamente los formamos es para que vayan a ser empleados, para que se vayan a una oficina y de todo, y con eso estamos estimulando para que abandonen el campo. Entonces, que haya estímulos para los estudiantes desde un principio, que los orientemos para que ellos se enamoren del campo y que su actividad vale. Pero los gobiernos colocan mejor dicho, impuesto a todo y generalizan prácticamente tanto de la ciudad como del campo y no debería ser así. Hay que tener consideración del campesino. Muchas gracias, padre. Gracias, señora de Lomé. Bueno, les agradezco mucho en los aportes. También está aquí tomando apuntes precisamente porque esto lo podemos compartir con los sacerdotes en la reunión próxima de vicaría que vamos nosotros a tener justamente con todo este tema de, de la pastoral social, de tener en cuenta esa labor importante en el campo. Entonces, muchísimas gracias. No olvidemos, y me alegra mucho que quienes participaron, hay algunas ideas fuertes, claras.
el porcentaje de integrantes de las familias. Hace 20 años eran 5 personas en promedio los que conformaban las familias. Y por eso les daba hoy el dato, es fresquito, estuvo en las noticias de hoy, 2,9 personas por hogar, o sea, ni siquiera 3. Y esta situación de la inseguridad alimentaria, con los aportes que dieron nuestras hermanas, podamos tener también presente esa inseguridad alimentaria, porque irse a una ciudad, como decían, estar en una oficina, fíjese lo que dicen ellos cuando vienen a visitar el campo. Esta paz tan bella, esto tan hermoso, este aire que respiramos aquí, esta paz que se vive acá y pueden dormir horas y horas y horas, porque acá hay como una vida, ya hay una presión en esas que algunos llaman las selvas de cemento. Bueno, entonces les agradezco mucho. Vamos a iniciar entonces nuestro tema, la doctrina social de la iglesia. Recordamos la introducción porque es nuestra última clase. La misión de la iglesia es evangelizar. Evangelizar. Muy bien. Y para cumplir esa tarea, entonces nos ofrece siempre esos 3 aspectos. Primero, anunciar a Jesucristo como el Salvador. Formar a las comunidades. Mire qué bonito este elemento en esa pregunta con la que abrimos. Y promover auténticamente la humanidad. Esta promoción humana, ese permitir el desarrollo de la gente. Sigamos. Luego vemos la metodología usada, es una metodología que se ha usado desde el concilio y antes, poder ver, juzgar o iluminar y el actuar, que sería el llevar a la vida. Miramos la siguiente, el esquema de los capítulos 4, 5, 6 y 7. El capítulo 4 era el bien común. El capítulo 5, el bien común de la cultura. Capítulo 6, el bien común y la economía. El capítulo 7, el bien común y la política, que es el que nos corresponde hoy. Entonces, ante todo, poder decir de la política que tiene su origen, el origen de la palabra es griego, polis, y polis significa ciudad. En latín se dice civitas, solamente se escribe con la C, no la chivita, ¿no? Pero sí se dice así, pero no se escribe la H, sino civitas, solamente la C, la I, la V, la I, y T y A, S, civitas. Entonces ahí estaría el origen de la palabra política de polis y civitas, de ahí viene la palabra ciudadano, ciudad. Y se entiende por la política el bien del conjunto de las personas. Luego, la política no es esa partidista que nosotros tenemos desde más o menos el siglo V, siglo VI antes de Cristo. Platón, Aristóteles procuraron esa reflexión acerca de la política, cómo considerar cuando se reúnen las gentes, cuando se reúnen las personas en un solo lugar, cómo poder ayudar para que ese grupo de personas vivan ¿Qué bien. pasó? Entonces nos genera a nosotros, ¿Un en esa carrito? reflexión, estos elementos. La vida en la comunidad política, fundamento doctrinal y la experiencia humana. Luego el segundo esquema, eso es igualito, orientaciones generales de la iglesia, el bien común, la paz, con la participación de todos, encabezados por la autoridad pública y la comunidad política y la iglesia. Y finalmente un tercer tema importante, la obligación de evitar la guerra, la obligación de evitar la guerra. Entonces, empezamos. La vida en la comunidad política, el fundamento doctrinal. Para el fundamento doctrinal, como se trata de esa comunidad de la ciudad, del pueblo, la polis, pueblo, el bien de ese pueblo, dice que el fundamento básico de la doctrina está en la bienaventuranza. Bienaventurados los constructores de la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios.
Entonces acá ya nos plantea como fundamento, Gaudium et Spes nos presenta esa tarea importante de generar esa paz, esa comunidad. Y aquí estaría el fundamento de por qué hay que considerar la política como un elemento del desarrollo doctrinal de la Iglesia. ¿Por qué debemos nosotros entrar en este tema de la política? La paz sobre la tierra, segundo argumento, la paz sobre la tierra, no, todavía estoy en el primero, eso ahí. Entonces, la paz sobre la tierra surge del amor al prójimo. Ese es otro fundamento doctrinal. Entonces, como primer fundamento, la bienaventuranza a los que trabajan por la paz. Segundo fundamento es ese cumplir el mandamiento del amor al prójimo. Nos presenta que Cristo sufriendo nos ofrece el camino para encontrar la paz de esa comunidad. Nos ofrece esa posibilidad de luchar por la justicia y por el bienestar de todos. Se debe alabar, dice el número 78 de Gaudium et Spes, se debe alabar a todos aquellos que se esfuerzan por acudir y exigir los derechos de las personas. Y recuerda siempre la iglesia que donde hay un derecho, también hay un deber. Padre, perdón, los invito a todos a conectarse nuevamente, ya que se nos va a cortar, pero entonces 15 minuticos más o menos nos volvemos a conectar. Muchas gracias. Bueno, yo sigo donde veníamos. Es importante también ver que es eso otra tarea importante, el trabajar para superar las situaciones de violencia. Acá quisiera resaltar incluso cómo este tema no solamente se desarrolla en la vida, como decimos, como social de la iglesia, en los trabajos pastorales que se hacen hacia afuera, sino también en la liturgia. Es importante recordar, por lo menos en el ritual del bautismo, se hace las renuncias al pecado. Entonces, cuando se pide, ustedes renuncian a Satanás, es decir, y ahí viene la explicación, usted renuncia a ser violento, usted renuncia a considerarse superior a los demás, usted renuncia a la violencia como opuesta a la caridad. Entonces, mire que la misma liturgia ya está haciendo esa invitación a que si vamos a aceptar creer en Cristo, debemos aceptar a vivir como Cristo y asumir estos compromisos que estamos reflexionando. Es muy bonita esa fórmula para la celebración de los bautismos. Segundo de la vida, la experiencia. Exacto, aquí. Entonces aparece la experiencia humana. Entonces, después del aspecto doctrinal, ahora, ¿cuál es la experiencia humana? La experiencia humana lo plantea Gaudium et Spes en el número 73 como esa reunión de comunidades, cuando las personas se empiezan a congregar, a reunir. Entonces dice que hay una transformación de las estructuras, que surgen derechos y deberes de todos para que pueda haber una vida en esa polis, en esa ciudad, en ese pueblo, deben surgir derechos y deberes de todos. El ejercicio de la libertad, buscar el bien común y la reunión de las relaciones de los ciudadanos entre sí y con las autoridades. Empieza a surgir entonces la experiencia humana, es decir, el ser humano a medida que se fueron reuniendo para ya vivir juntos, para crear esto que llamamos como pueblos, las tribus, ver todas estas situaciones, podemos nosotros ver que van apareciendo como por la reflexión de la comunidad,
se va viendo esa necesidad. Se surge también la necesidad de establecer un orden político y ese orden político genera un orden jurídico, como las leyes. ¿Cuáles derechos vamos a privilegiar? ¿Cuáles son los deberes de las personas que van a vivir allí? ¿Qué está permitido a quienes van a vivir en ese determinado ambiente llamado polis, pueblo, de donde viene la palabra política? Y recuerdo, ¿se acuerdan? Ciudadano, civitas, que significa ciudad en latín, civitas, ciudad. También surge el desarrollo cultural, económico y social que se consolida por la participación de las personas. Acá, dentro de esa experiencia humana, ya van ellos experimentando que es necesario participar, que la comunidad participe, que las personas que hacen parte de esa polis, las personas que hacen parte de ese pueblo, es decir, los ciudadanos, los que están en las chivitas, los que están en la ciudad, tengan ellos la posibilidad de participar. Y al momento de hablar de esto, ya empezaríamos a hablar de lo que es la democracia, donde el pueblo tiene autoridad, donde el pueblo puede ayudar a decidir, al menos nosotros que estamos por una democracia participativa y representativa, nosotros elegimos unos representantes. ¿Quién elige al señor concejal, a la señora concejal? ¿Quién elige el alcalde? ¿Quién elige el gobernador, el presidente? Pues todos, y lo elegimos para que represente. Entonces va surgiendo esta también necesidad y la necesidad también de proteger a los más débiles. Dentro del desarrollo de la polis, de la ciudad, en este desarrollo de la política, digámoslo, siempre se ha de buscar el cuidar los derechos de los más débiles. Eso hace parte de esto. Vamos ahora a ver las orientaciones generales. Sigamos. En las orientaciones generales, el primer aspecto que nos ofrece revisar este documento de Monseñor Sarmiento Angulo para reflexionar en estos aspectos. El primero, el bien común. Y él afirma que la Gaudium et Spes, en el número 74, en el primer párrafo, nos afirma que la política nace para buscar el bien común. Es decir, esa polis, esa reunión de las personas en ese determinado lugar, en ese determinado espacio, está para el bien de todos. No se trata solamente el bien de uno, de dos o de tres, sino el bien de todos. Aquí aparece, y miremos bien esta imagen que Jenny y el Instituto de Pastoral Ministerial nos han colocado, cómo entre todos van buscando el bien de todos. Todo hace falta, falta la agüita, falta la iluminación, faltan los animalitos, faltan las planticas, y todos están ayudando a construir todo, a cuidar todos los elementos de la naturaleza, el aire, el fuego, la tierra, el aire. Entonces vamos viendo la necesidad de ese bien común, que incluye todas las condiciones de la vida social, hasta que podamos llegar a la plenitud y a la perfección. Siguiente, la paz. Esa promoción del bien común exige la promoción de la paz, es decir, el bien común, cuando una comunidad en ese pueblo, recuerden, polis, pueblo, ¿no? Cuando ese pueblo que se ha reunido, cuando esa comunidad, ese grupo de chivitas, de personas que viven en la ciudad, al generar el bien común, pues dése cuenta que no habría una consecuencia diferente a vivir en paz, en la gran familia humana. La paz en la tierra
puede lograrse si se asegura el bien de las personas. Pero la paz no se podrá lograr solamente con un acuerdo, con un papel, con una firma de dos o tres personas, cuando el resto de las personas no están teniendo un bien común. Será importante este elemento de reflexión porque es el ser humano en esa experiencia de comunidad donde puede sentir cómo el bien común va generando situaciones de tranquilidad, situaciones de paz. Y esta es una orientación importante de la iglesia. La promoción del bien común en esos pueblos genera necesariamente la paz. Acá habrá un elemento para nuestra reflexión y será pues la pregunta muy sencilla, ¿cómo, cómo generar la paz en las comunidades? ¿Cómo poder ayudar a que nuestros pueblos vivan en paz? Esas desigualdades económicas que se presentan, el deseo del dominio. Mire que cuando alguien quiere como dominar o despreciar a los otros hermanos, eso ya no va haciéndole uno como una fuerza contraria a la paz. La paz, afirma la Gaudium et Spes, no es meramente ausencia de guerra, sino es el equilibrio en la comunidad. La paz viene a ser como ese equilibrio en esto. Fíjese, por ejemplo, una imagen que podemos tener, un pocito de agua, un pocito de agua donde el agua está calmadita, donde no hay ninguna presión. Uno se sienta ahí, escucha el agua correr, esa tranquilidad, eso, las aves, todo el mundo feliz. Haga usted un ruido, una detonación que llegue a sonar algo muy duro y veremos cómo esa paz se va perdiendo. Por eso será necesario ese ambiente de paz que necesariamente no es solamente la ausencia de guerra, sino el equilibrio en la persona y el equilibrio en la comunidad. Dice también que la paz es fruto de una sociedad a imagen de cómo Dios la creó, de cómo nuestro Señor planteó esa creación perfecta. De esa manera se va construyendo la paz. Nosotros podemos ver, por ejemplo, ahora con este desequilibrio del clima, nosotros hablando con los abuelos dicen, no, esto ya no salieron ni las cabañuelas, ya no sabemos cuándo hay que sembrar, ya Semana Santa y antes de Semana Santa y el miércoles de ceniza que llovía fijo y mire cómo estamos ahora, miren todo este calor. ¿Todo por qué? Pues tenemos que darnos cuenta que el daño lo hemos hecho nosotros mismos. Cuando uno altera la creación de Dios, cuando entramos no a cultivar, no a cuidar y cultivar como lo pidió nuestro Señor a la primera pareja humana, cuando le entrega la creación para que la cuide y la cultive, sino que se entra a una explotación intensiva, a sacarle a la tierra hasta lo último. Hay un dicho en el campo que es, ¿cómo es? Que la leche acabó la becerra o el becerro, porque no le dejaron la lechecita al becerrito y el becerrito terminó ahí, solamente un cuerito ahí, porque en la leche se fue el becerro. Si nosotros alteramos la creación, si nosotros nos creemos, entre comillas, señores y no cuidadores de la creación, esas alteraciones van agravando todo. Por eso será importante volver a esos documentos, la Laudato Si y la Laudate Deum, perdón, que recién sacó el Papa acerca del cuidado de la naturaleza. Para construir la paz será absolutamente necesario respetar a los demás, respetar los pueblos, respetar la creación y poder nosotros generar esos ambientes de paz. Los- todos los creyentes en Cristo debemos con
tener esa conciencia de nuestro desarrollo en la comunidad, en lo cultural, en lo económico y en lo político. Y buscar el bien en lo cultural, buscar el bien en la economía y buscar el bien en la política. Como vimos en los capítulos anteriores, todos estos elementos han de conducir a un amor pleno en Dios. Tercero, con la voz de la siguiente, la garantía de los derechos de las personas es condición necesaria para que se pueda vivir auténticamente y tener un gobierno que podamos nosotros hacer responsables, pero no responsables efectivos. No solamente, miren ustedes que se ha estado hablando mucho de la indiferencia. Había un dicho por allá de alguien, un pensador, no recuerdo quién es, pero decía, vinieron por los judíos, como yo no era judío, no hice nada. Vinieron por los hermanos de negros y como yo no era negro, no hice nada. Y así sigue. Y luego dice, ahora vienen por mí y ahora que vienen por mí, ¿quién va a hacer algo? Es que el desarrollo político, estamos viendo esa parte, no es solamente cruzarnos de brazos, de pronto como en esta imagen puede haber alguien por allá, en el fondo puede haber por ahí dentro de esas caras alguien que no le importa absolutamente nada, que está feliz, de pronto y dice con una completa indiferencia. Pero entonces la iglesia nos dice, no, te tienes que participar, tienes que hacer parte activa en la vida de la comunidad, de las chivitas, tienes que hacer activa la vida en la polis. Chivitas, ¿qué es? Ciudad. Y polis, ¿qué es? Pueblo. Ciudadano de ciudad. Chivitas. Conforme con la naturaleza humana, que construyan todas las estructuras políticas y jurídicas necesarias. Insiste el documento, la Gaudium et Spes, insiste el documento, la Gaudium et Spes, en que se requiere un orden jurídico. Pues debe haber unas leyes para vivir en comunidad, obviamente. Y esa adecuada disposición de los deberes y de los derechos se ha de mantener en una división de las responsabilidades en las autoridades. Por eso, en la mayoría de los países tenemos la división de los poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que sean completamente independientes para poder manejar los pesos y los contrapesos en la ciudad. Porque si una sola persona tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y si esa persona no tiene ese arraigo en Dios, puede surgir un desorden terrible. Por eso en las sociedades, de manera especial, quienes manejan la democracia, están esos contrapesos. Los poderes están debidamente armonizados, los poderes públicos en esa materia social, económica y cultural para crear las condiciones más favorables. Es inhumano que la política caiga en formas de totalitarismos o dictatoriales. Esos pensamientos donde solamente hay una persona que es la que dice todo lo que hay que hacer. Y miren ustedes experiencias en algunas culturas, en algunos pueblos, incluso de nuestro tiempo, donde se puede ordenar lo que sea y no hay un contrapeso que le haga. Esos totalitarismos los advierte la iglesia en la Gaudium et Spes que generan mucho daño. Es bueno recordar que si esto está en 1960 y un pedacito, venga, miramos de paso, el documento está firmado en 1965. Y en 1943 estábamos en plena guerra mundial.
Entonces nosotros podemos ver que estos documentos surgen y estas luces aparecen después de la vida de Hitler, después de todas esas expresiones fuertes donde una sola persona eh, dirigía todos los poderes y decía quién debe vivir y quién puede morir. Se debe dar garantía a la atención de la educación cívica y política. Generar una educación de las personas, de nuestros agentes de pastoral para una efectiva participación política. Nuestra participación política a veces pareciera que solamente se tiene que remitir a colocar un voto el día de elecciones y ya. Pero recuerden que política es el pueblo, es el bien del pueblo. Que usted como ciudadano es responsable de lo que sucede en la ciudad. Y esta participación política, por la formación de todos, nos tiene que llevar a generar una paz hermosa en nuestro sector, una paz bonita en nuestra comunidad, que podamos nosotros incidir para que, como dicen acá, dejemos de matarnos y no solamente se mata con los fusiles, ¿no? Recuerden que aquí lo hablamos ya, que la paz no es la simple ausencia de guerra, porque no necesariamente debe haber fusiles para que perdamos la paz en la familia, la paz en la comunidad, la paz en el pequeño, en la pequeña comunidad, la paz en la vereda, se puede perder sin necesidad de los fusiles. En el cuarto número de la orientación general, nos ofrece los encabezados por la autoridad política. Entonces, aquí sí nos pide que haya una capitalidad. Se necesita necesariamente que haya una cabeza. Ahí viene la palabra capital, caput, latín, cabeza. Entonces, al hablar de que haya una capital o alguien que capitanee, que dirija, es alguien que se puede elegir de la comunidad. Llevando casi a considerar la destitución del presidente. Entonces, mire usted las consecuencias de un desorden moral. El que vaya de capitán, el que vaya encabezando esa autoridad en la ciudad, esa política, ese pueblo, esas cabezas de esos pueblos deben estar con un buen orden moral para que pueda mantenerse precisamente el bien del pueblo. Se reprueban entonces todas las formas políticas que obstaculizan la libertad civil o la libertad religiosa. Piden mucho que pueda existir esa libertad. La existencia de las normas no quita la libertad. Sí, es una libertad consciente, es una libertad donde se debe procurar el bien de la comunidad. La libertad no es hacer lo que se le dé a uno la gana. La libertad tiene también que considerar esos deberes y obviamente los derechos. Se debe cultivar en los ciudadanos la lealtad y el amor a la patria. Miren la Iglesia Católica cómo nos ayuda también a considerar esa parte, amar a nuestra patria. Recordemos nuestra oración a la patria que hacíamos cuando izábamos la bandera. Colombia, patria querida, te llevo con amor en mi corazón. Y finalmente, de estas orientaciones generales, nos invita a considerar la comunidad política y la iglesia. Se debe distinguir la acción que los cristianos llevan a cabo
como persona y la actividad que se hace como iglesia. Entonces, es la reflexión que nos invita a hacer que nosotros como iglesia tenemos también un desarrollo, pero ser independientes y autónomos de esa cabeza política, que el bien del pueblo, esa autoridad política, tenga esa relación con la autoridad religiosa, con la iglesia, pero que sean independientes, que sean independientes. Cuando se fusionan mucho, y mucho más cuando es el sacerdote el que es el alcalde, o el sacerdote es el que es el gobernador, o el señor obispo que es el presidente del país, ahí no nos va a funcionar esa armonía que nos pide la iglesia en la Gaudium et Spes. Debemos ser independientes y autónomos, cada uno en su propio terreno. Nosotros como iglesia, nuestra tarea es evangelizar. Y para evangelizar tenemos siempre que llevar el anuncio de Jesucristo, la formación y el desarrollo de las comunidades. La iglesia está fundada en el amor a nuestro amado Señor Jesús y así se difunde el reino de Dios y la caridad. No se requiere una estrategia política. Nosotros no somos una ONG, lo dijimos desde la primera sesión que hemos tenido. Nosotros anunciamos a Jesús y queremos ver a todos nuestros hermanos en un ambiente de paz. Los queremos ver con un alimento digno. Los queremos ver en una paz bonita en la familia. Los queremos ver con una paz generosísima en las comunidades, donde nadie sufra de indiferencia, donde a todos haya un alimento. Por eso, predicar la fe con auténtica libertad, enseñar la doctrina social de la iglesia y ejercer una labor social en cuanto al servicio de Cristo que está presente en los más necesitados. Y el último apartado de nuestro capítulo es la obligación de evitar la guerra. Por eso les recordaba hace un poquito que estos documentos llegaron después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que la doctrina social de la iglesia apenas tiene que casi siglo y medio, que, que la Pacem in Terris, que ya es un documento previo, ese salió antes del Concilio Vaticano II, que nosotros ver que las naciones enteras, todos, deben estar completamente unidos para evitar la guerra. Acá quisiera recordar a algunos de mis profesores, discúlpenme, pero él decía de cómo la iglesia en la posguerra ayudó a generar incluso esta Organización de las Naciones Unidas. El Papa, con la autoridad de su momento, iba buscando a los gobernantes de las naciones para decir, unámonos todos, se necesita que todas las naciones estén unidas, Organización de Naciones Unidas, que las naciones estén unidas para evitar la guerra, para evitar el hambre, para evitar esto. Y ahí está el esquema de Naciones Unidas. Pues tristemente, como en muchos escenarios, a la iglesia después la van sacando. ¿Por qué? Porque es un estorbo para los pensamientos egoístas de tantos. Hay que condenar entonces como crímenes horrendos los actos de violencia donde se ha buscado acabar con los pueblos. Para edificar la paz se requiere desarraigar la discordia del corazón de los hombres, aprovechar la construcción de paz, tratar de eliminar del corazón de las personas la hostilidad, el menosprecio, la desconfianza en el otro, los odios raciales, las ideologías que se dedican a dividir a las personas. Esas divisiones sociales no son buenas. Si en algún lugar donde usted está y usted escucha mucho de dividirnos, de que esa familia no sé qué o esta otra sí sé más, ahí no hay un ambiente de Dios
en esta obligación para evitar la guerra, porque la guerra recuerden, la paz no es solamente ausencia de la guerra. Se requiere entonces establecer una autoridad pública universal que procure mantener las comunidades en paz. Entonces terminamos con esta diapositiva muy bonita donde nos presenta nuestro querido planeta Tierra en las manos de quién será. Pues esas manitos son las manitos suyas, las manitos mías. Toda la creación, Dios la ha puesto en las manos de nosotros para que la cultivemos, para que la hagamos crecer y para que podamos ser estos constructores de paz. Entonces, terminamos. Disculpen que nos hayamos alargado un poquito, pero bueno, bien valía la pena. Entonces, seguir adelante con nuestros estudios, animarlos muchísimo, agradecerles a quienes lograron participar sin desertar de este curso y que ojalá que les haya podido servir en algo. Si hay alguna sugerencia, pregunta, aporte, lo podemos escuchar mientras llega la hora, o si hay preguntas en el chat, también las podemos conversar mientras aprovechamos el tiempo de reunión. No, padrecito, de mi parte agradecerle por el tiempo que su merced dedicó pues todos estos miércoles a irnos instruyendo y ampliarnos un poquito más el contenido que encontrábamos en los documentos y pues adicional la manera en la que nos iba de pronto transmitiendo esa información, que precisamente de pronto nos hace como despertar, que a veces uno como que va viviendo en las actividades cotidianas de cada uno y a veces se olvida precisamente de que tenemos que pensar siempre es en el bien común y que desde la iglesia, desde las actividades que nosotros hacemos en cada parroquia podemos aportar un poquito, arrancando inclusive desde nuestra propia familia. Muy amable, padrecito. Muchas gracias, Omaira. Valioso el aporte. Muchísimas gracias. Le cuento, señora Omaira, aprovecho un momentico ahí el silencio del resto para comentarle que su pregunta generó bastante situación en nosotros, en el director del Instituto de Pastoral Ministerial, en Jenny, el señor obispo, que nos pusieron una tarea, le cuento aquí entre todos, que no se entere, sino el mundo entero, de tratar de hacer una reflexión más, como más de la diócesis en este desarrollo social. Entonces vamos a ver, nos pusieron la tarea, vamos a ver cómo la empezamos a desarrollar. Que Dios les pague. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Jenny, ¿terminamos? Yo creo que sí, padre. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y por el conocimiento que nos ha aportado. Entonces, yo creo que su merced nos regale la bendición para terminar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Jesús, tú que eres la voz del Padre y que todo lo que has dicho se lo escuchaste al Padre, que nos enviaste la fuerza del Espíritu Santo, que también es la voz del Padre y del Hijo. Te suplicamos, Señor, que nos des un corazón generoso para ser constructores de una buena comunidad, que nos des la libertad del corazón, de nuestra mente y de nuestro espíritu, para poder ser servidores en nuestro pequeño grupo de familias, en nuestra pequeña comunidad. Bendice a estas familias que han participado en este proceso de formación y regálanos a todos ahora y siempre tu abundante bendición. En el nombre del Padre, del Hijo Del y Padre, del Espíritu del Hijo, Santo. del Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, Muchas mil gracias, gracias a todos. Padrecito. Muchas gracias, muy buena noche.
Gracias. Buenas noches. Santa noche, muchas gracias.